divergentes. El peronismo ha ido fortaleciéndose como fenómeno institucional, digamos, controla cada vez más la política del país, y se ha ido debilitando como fenómeno social, digamos, ¿no? La identidad peronista se ha disgregado, se ha vuelto cada vez más tenue, más difusa y además menos relevante para la gente, ¿no? El porcentaje de gente que se define como peronistas cada vez más bajo, el porcentaje de gente que vota peronista se cada vez más alto. Entonces es un poco la síntesis de esa divergencia, digamos, de dos procesos que hay que poder explicar. Hay, por ejemplo, algunos sociólogos que dicen, bueno, el peronismo ya no es un dispositivo que permita procesar el sentido común de la política, o sea, que la gente no lee la política desde una matriz peronista. Eso hay que ver en qué sentido uno lo plantea, digamos. Es cierto que por ahí pesa menos el hecho de decir yo soy peronista, por lo tanto me gustan todo lo que hacen los peronistas. Ese tipo de cosas probablemente no funcione así, pero tal vez nunca funciona así, digamos, tan mecánicamente. Y yo creo que sí sigue existiendo, más allá de que se debilite la identidad peronista, sigue existiendo un sentido común, que está bastante asociado a ciertas premisas con las que trabaja mejor la dirigencia, el activo, el militante, el representante peronista, digamos, ¿no? Y eso es lo que permite explicar que las dos cosas puedan convivir, o sea que no se sienta peronista, pero también lo es más de lo que dice cuando procesa la política con cierto sentido común. Está esta idea de, bueno, la sociedad argentina se ha polarizado con el kirchnerismo, y en realidad los que dicen eso, yo creo, en mi opinión, hablan de su experiencia muy inmediata, que su círculo se polarizó, digamos, ¿no? Su círculo de periodistas, de gente politizada, familiares y amigos intelectuales y más o menos obsesivos en la lectura de diarios, que es una ínfima minoría de la sociedad, y la enorme masa de la gente no se ha polarizado mucho, digamos, ¿no? Ha cambiado de opinión sobre el kirchnerismo con gran velocidad, cosa que no sucede en una sociedad polarizada. La gente está polarizada, es blanco-negra, digamos, y sigue siendo blanca a pesar de que suba la tasa de interés, digamos, ¿no? O sea, y acá la gente se cambia de color a una velocidad muy grande, cosa que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Es gente muy oportunista, pero por suerte no está tan enloquecida, digamos, ¿no? Como los amigos de la nata o los amigos de la gente de carta abierta, o qué sé yo, gente que sí que lee lo que respectivamente escribe y se enoja. Bueno, la mayor parte de la gente tiene un uso muy distante, utilitario y bastante cínico con la política. Como decía, eso es bueno y malo, digamos, y lo ha seguido teniendo en la época de los Kirchner, digamos, y por lo tanto me parece que los Kirchner supieron usar la polarización. En algunos momentos diría que se entusiasmaron demasiado con los efectos de la polarización, creyeron demasiado en la polarización, y en otros momentos directamente, digamos, se dejaron atrapar en la polarización y fracasaron, ¿no? En el conflicto con el empresariado sobre el tema de la inflación. Creo que los kirchneristas están plenamente conscientes de que la inflación es producto de un montón de factores, entre otros ellos mismos, y saben que lo conveniente que es echar la culpa a los malditos grandes empresarios que nos roban y qué sé yo, que es una idea de sentido común absolutamente permanente en la sociedad argentina, que no la inventaron los Kirchner, es una idea, digamos, de anticapitalismo primario, de populismo primario. O sea, bueno, los ricos son malos y nos roban, que está muy extendida en todo el mundo. En realidad, en Argentina no es que, digamos, está probablemente más extendida todavía, pero además, sobre todo, no tiene ningún contrapeso. Eso se lo dicen hasta los propios empresarios, digamos, ¿no? de sus competidores o de sus proveedores, ¿no? Entonces, ese es el grado de uso, o un grado de uso de la polarización, ¿no? Un grado primario, donde la polarización se usó para justificar cierto tipo de políticas, muchas veces no políticas demasiado innovadoras, sino políticas que necesitaban, digamos, cierto respaldo en el sentido común. Otros usos de la polarización fueron más ambiciosos, ¿no? y tal vez más constructivos. En el terreno de los medios de comunicación, en el terreno de las relaciones exteriores, se hizo diplomacia y se hizo legislación y se hicieron iniciativas
para combatir enemigos más concretos y para imponerles daño y acorralarlos. Y eso sí generó otro tipo de efectos, ¿no? Efectos en algunos casos más positivos, otros más negativos. Yo ahí diría, bueno, sí, eso probablemente ha penetrado mucho menos en la opinión pública. De hecho, qué sé yo, la gente no es que cambió de diario, porque sí, probablemente desconfío un poco más del diario. En algún sentido se adoptó esa idea, digamos, de los grandes medios nos mienten, pero también en forma relativa, ¿no? Porque claramente, digamos, el grueso de los votantes, incluso muchos votantes oficialistas, saben que el gobierno siempre mintió más, digamos, ¿no? Por decir así, la idea básica de probablemente todos nos mientan, pero seguro que estos nos mienten más, digamos. Esa idea no fue, digamos, alterada por este discurso de la polarización. La polarización está orientada a dividir el campo político o a dividirlo y después reunificarlo, ¿no? Porque toda construcción política supone, digamos, desarrollar un conflicto, pero después resolverlo y saldarlo en la incorporación de los derrotados, digamos, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a una elección, la gano y después también tengo que representar a esos que perdieron, ¿no? Esa idea es, digamos, inherente a la política, no estoy diciendo nada así. ¿Los Kirchner realmente han hecho eso o han mantenido abiertos los conflictos para tratar de extraer recursos políticos no de la resolución, sino de la permanencia del conflicto? Esa es una buena pregunta y hay ocasiones en las que claramente el kirchnerismo hizo una cosa y en otras hizo otra, ¿no? Con los empresarios muchas veces fue al choque y a golpearlos, pero después para incorporarlos. A los mismos que les acusaba de remarcar precios, después les daba enormes beneficios a través de los fideicomisos y todo el sistema de fomento del consumo en cuotas, que permitieron que los supermercadistas fueran íntimos aliados del gobierno, ¿no? Incluidos muchos de los que primero él más golpeó, el ejemplo Coto, ¿no? Coto fue el primer identificado como antipatria de Kirchner, Néstor, y después se volvió un asiduo visitante de Olivos, y el tipo él mismo dijo, a mí me dejaron solo en el conflicto, yo no voy a entrar en conflicto con esta gente nunca más, ¿no? Y después fue incorporado a la troupe de empresarios oficialistas, abandonó a IDEA y todos los foros de oposición, y lo dijo con mucha sinceridad: lo hago porque ustedes me abandonaron, me dejaron, ustedes, los empresarios, sus colegas, digamos, ¿no? O sea, este campo no existe más, ha sido derrotado porque no tiene capacidad de acción, yo me voy con los que ganaron. Y lo hizo muy bien, digamos. Entonces ahí yo creo que Kirchner en particular, tal vez Cristina menos, pero también, ¿no? Porque también ella polarizó e incluyó, supieron hacer este juego, digamos, ¿no? En otros casos, claramente se ha tratado de conflictos perdurables, ¿no? Con los productores agropecuarios. Nunca hubo ni siquiera un esfuerzo por reincorporarlos a una coalición que ya los tenía dentro y que los expulsó. Macri, yo creo que, digamos, ha dado un giro que es un giro interesante, que dejó de creer el argumento de Durán Barba de que él tenía que esperar que un jefazo peronista lo convirtiera en presidente, ¿no? Esa idea en la que él apostó en 2011 hasta el último momento, después la siguió esperando a eso, y era una idea ridícula del comienzo, digamos. Afortunadamente la dejó de lado y empezó a construir su fuerza política, y creo que inesperadamente lo ha hecho bastante bien, digamos, ¿no? Bueno, el año pasado, cuando eso empezó y se planteó presentar candidatos en varias provincias, en las legislativas del 2013, bueno, parecía que le iba a ir bastante mal, digamos, ¿no? Y de todos modos hizo un papel bastante digno en algunos lugares. Creo que no con la misma, repito un poco la situación de Massa, digamos, no siempre con un buen criterio en la selección del personal, por decir así, digamos, ¿no? No es lo mismo del CEL que de Angeli o McAllister, digamos, son tipos más interesantes, y creo que, bueno, ahí queda un poco el problema de él agarra lo que hay o realmente no tiene
no le da mucha importancia a la selección de personal, digamos, ¿no? Me parece que si uno ve cómo arma el partido y demás, y hace pensar que es lo segundo, ¿no? O sea, realmente no discrimina mucho, ¿no? Y también un poco es el peso de las terceras fuerzas, digamos, ¿no? De siempre juntan lo que queda, ¿no? Y entonces ha tendido a ser una sumatoria de figuras muy desparejas, digamos, más que una construcción partidaria más seria. Pero de todos modos, como perspectiva, uno diría, bueno, digamos, le puede ir mejor o peor a nivel nacional, pero puede construir bases electorales medianamente importantes en algunos distritos, puede competir incluso por algunos distritos y terminar en la formación de un partido que en el futuro tenga alguna relevancia, que compita por una cuota del electorado que le robe a otros sectores, principalmente a sectores del peronismo. Entonces, eso puede ser una cosa interesante, que tenga, por decir así, bueno, tal vez un poquito más de suerte que lo que tuvo la UCD en su momento, o partidos parecidos, ¿no? Me parece que el gran ahí problema es el de las alianzas, ¿no? Y cuáles son las ideas que Macri tiene sobre las alianzas. Y me parece que tal vez lo que caracteriza al macrismo hoy es que ha adoptado un poco la versión opuesta a la de Durán Barba, ¿no? Lo de Durán Barba era un grupo de jefes peronistas nos van a convertir en gobierno, así que esperemos que esta gente se dé cuenta que nosotros somos la frutilla del postre adecuada y la ola nos va a llevar. Ahora pasaron a la tesitura opuesta, que es la idea del alternativismo, es decir, bueno, nosotros somos la expresión del hartazgo de la sociedad con los viejos partidos. Entonces tienen un discurso muy esquizofrénico respecto de la vieja política y la nueva política. Y esquizofrénico porque al mismo tiempo ellos siguen buscando aliados de eso que llaman la vieja política en las provincias, y porque las prácticas que ellos tienen son completamente parecidas, en algunos casos son peores que las prácticas de los viejos partidos, digamos, ¿no? O sea que ahí hay como una especie de discurso exagerado del alternativismo y de ser la fuerza de la sociedad y de expresar la opinión pública y no a los aparatos, que yo creo que ni es demasiado atractivo para la gente, porque no me da la sensación de que eso atraiga mucho al electorado, ni es muy compatible ni razonable en relación a la política de alianzas que ellos están al mismo tiempo buscando, y que van a necesitar, digamos, ¿no? Tanto a niveles de provincias donde podrían cogobernar con Massa. Me parece que es una figura que genera mucho más interrogantes y más incertidumbres, digamos, ¿no? Es el candidato de más riesgo, digamos, de las peronistas, ¿no? Por eso el grueso del peronismo institucional no termina de simpatizarle demasiado su ascenso, y tampoco el empresariado, digamos, ¿no? Me parece que por ese lado me parece que está bastante comprometida su situación en relación a una transición medianamente tranquila, ¿no? En un contexto de relativa tranquilidad, donde se vea que, bueno, que tal vez se puede salir del kirchnerismo en orden, sin grandes convulsiones, tal vez mucha gente, digamos, no lo apoye, ¿no? Bueno, digamos, me parece que Massa tiene más talento político en la construcción y en tomar riesgos de lo que ha demostrado tener Scioli. Probablemente sería un presidente más eficaz para gobernar de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Con un ejercicio más de autoridad y no de tanto lotizar y repartir, digamos. Y entonces en un momento de escasez, de conflictos y demás, tal vez es un presidente más eficaz. Es probable que la sociedad incluso vaya a valorar eso, ¿no? A pesar de la juventud que tiene, de la inexperiencia y de ciertos rasgos de oscuridad que
que me parece que se han profundizado incluso a medida que la gente lo conoce, ¿no? Es una cosa que es curiosa en el caso de Massa, que es Massa no logra despegarse de un discurso muy armado, muy estructurado y muy poco confiable, ¿no? Si uno le pregunta a la gente en la focus group, Macri da sincero, Massa da falso, ¿no? Es así, es matemático, ¿no? Y todo está muy forzado, muy armado en el caso de Massa. Entonces ese aspecto un poco oscuro me parece que puede complicar su candidatura, pero creo que como figura pública y como presidente, un mandato de Massa podría ser además sumamente incierto, digamos, en la medida en que Massa siga con esta costumbre de no jerarquizar en lo más mínimo la enorme heterogeneidad de fauna que tiene detrás suyo, digamos, ¿no? Esa es la carpa de Alibaba, pero agravada. Yo creo que Menem tenía bastante más criterio que Massa, más allá de que juntaba todo, tenía bastante más criterio para distinguir lo que era tropa para hacer el trabajo territorial y cosas bastante impresentables, de las figuras con las cuales se podía armar un gobierno, digamos, ¿no? O sea, el tipo podía distinguir entre Ditela y los rojos punzón, ¿no? Me da la impresión de que Massa a veces no distingue entre una cosa y la otra, y eso es sumamente preocupante, digamos, ¿no? Pero tal vez es una impresión y tal vez él lo resuelva. Tomás es un tipo con talento, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Entre los líderes peronistas que nos han tocado en estos 30 años, y tal vez no sea lo peor, digamos, ¿no? La coalición UNEN tardó mucho en hacerse, ¿no? Y cuando se lanzó, tuvo la ocasión, digamos, para instalarse, como sucedió en su momento con el Acuerdo Cívico y Social, digamos, ¿no? de instalarse como el polo no peronista más atractivo, pero me parece que en las condiciones en que se lanzó eso inmediatamente quedó diluido, ¿no? Porque a diferencia del Acuerdo Cívico y Social, que tenía la Carrió todavía en su momento de popularidad, acá no había una figura convocante, había una especie de arco, y porque el arco empezó a discutir sobre cómo iba a resolver sus problemas y sobre todo sobre qué iba a hacer con Macri casi de inmediato, ¿no? Entonces a mí me parece que el lanzamiento de UNEN complicó bastante las cosas como se hizo. Después está el problema en sí de orientación más de centro-izquierda de UNEN en comparación con Macri, ¿no? Es cierto que digamos, los candidatos hoy principales se agrupan, son muy parecidos y se agrupan casi todos en el centro derecha, y entonces la diferencia podría beneficiar en general a UNEN y en particular a Wiener, digamos, ¿no? Dentro de UNEN. Ahora, hay que ver cuánto del electorado se inclina por estas diferencias, ¿no? O si, a pesar de que la gente vea esas diferencias son las que la motivan a votar. Puede decir, bueno, esto es lo que importa hoy. Me parece que ahí hay un problema que es difícil de resolver, que es que por un lado el votante medio argentino es muy de centro, digamos, ¿no? Y puede inclinarse hacia un lado, hacia el otro, hacia temas más de izquierda, más de derecha, pero no se alinea muy claramente con una posición. Eso por un lado, y por otro lado que en el modo en que está terminando el ciclo kirchnerista, el argumento de nosotros somos una izquierda verdadera y esto es una izquierda falsa, me parece que queda un poquito diluido, ¿no? O sea, me parece que ese argumento, no porque no tenga cierto grado de verdad, ¿no? O sea, en muchos aspectos incluso tiene bastante de cierto, pero que sea cierto no quiere decir que sea relevante, o sea, eso no quiere decir que vaya a incidir, o sea, puede ser un argumento que convenza a los intelectuales y a la gente politizada y que demuestre, bueno,
las cosas habría que haberlas hecho bien, y esta gente usó buenas banderas para hacer las cosas mal, todo lo que quieras, digamos, ¿no? Pero me da la impresión de que eso no es lo que importa. Lo que importa es si uno puede construir un liderazgo y una coalición que explique cómo se puede salir del modo más incruento posible de esta situación tan complicada. Eso supone tener un discurso sobre los mercados, supone un discurso sobre las relaciones internacionales, sobre el buen uso del Estado, sobre una cantidad de cosas que en algún sentido son más fáciles para la centroderecha. Y eso hay que aceptarlo, es así, digamos, ¿no? Eso lo pone a la gente progresista en una situación complicada.